Y bueno, como saben, me voy a enfocar en los versos, a menos de que haya algo muy importante que mencionar de algún párrafo. En este caso, esto sirve como introducción, entonces lo voy a leer y dice, en este capítulo principalmente se relata lo que sucederá con la congregación escogida días después de la muerte de los testigos durante la asamblea de Sukkot y una vez que haya sonado la séptima trompeta, así como la caída del dragón a la tierra, que será el inicio de los últimos 3 años y medio, instante en el que ocurrirá el segundo éxodo, y de igual manera que el faraón persiguió al pueblo de Israel durante su salida de Egipto, Satán buscará atrapar a los elegidos cuando Yahweh los acerque a la redención de este mundo a través de la huida, en la cual, de la misma forma que aconteció en el desierto antes del mar de juncos, el poderoso les dará la salvación de una manera milagrosa al finalmente manifestarse la cosecha, que se terminará de detallar en el capítulo 14. Apocalipsis 12, 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, los primeros dos versos son claves. Recuerden que la escritura nos dice que el fin de los tiempos sería como los dolores de la mujer que está por dar a luz, lo cual se refiere por un lado a que sería muy doloroso, también a que sería incrementado ese dolor y la frecuencia de esos dolores con menos tiempo entre el uno y el otro. O sea, las plagas se empezarían a dar más frecuentemente hasta que ya todo se cumpla. Y eso también nos lleva a que así como una mujer pasa por mucho dolor para dar a luz, depende, no todas, ¿verdad? Digo eso porque está la pobre hermana embarazada. Hay unas que no les duele nada. Entonces, pero, ¿verdad? Se sabe que es un proceso doloroso en general y em, el, lo que se llega a obtener es una bendición tan grande que hace que la mujer, y esto lo digo porque está escrito, no me vayan a pegar, se olvide del dolor que acaba de pasar, ¿verdad? Obviamente yo sé que en el momento de decir, ¿cuál olvido? Yo aquí todavía lo siento, ¿verdad? Con el bebé, pero el punto es que pasar de ese dolor, y también yo sé que los hombres no sabemos lo que eso es, pero cualquier dolor muy fuerte, una vez que ya pasó, queda un dolor, pero es aguantable, es soportable, y es como con un alivio porque ya no se está sintiendo eso constante, ¿verdad? Entonces ese es el punto, después de haber pasado todo ese dolor y haber dado a luz, ya se olvida de todo ese dolor, todo ese sufrimiento, porque se tiene la bendición tan grande que es un hijo, un nuevo ser humano en este mundo. Entonces, pasar de un dolor inmenso a un gozo indescriptible, a sentir el amor más grande que se puede haber sentido en la vida. Entonces, eso es lo que va a pasar en el fin de los tiempos. La gente se queda en la idea del dolor y por eso nadie quiere el fin de los tiempos. Se les olvida que es para dar a luz a un nuevo mundo que va a ser la bendición más grande que uno puede recibir. ¿Sí me explico? Entonces, hay que entender que los dolores de parto, ¿verdad? Si lo vemos en el aspecto positivo, como Yahweh nos manda, pues son buenos porque tienen un propósito que es traer una nueva vida al mundo. Pero el que se queda en lo negativo siempre solo va a ver el dolor y se va a olvidar del niño. Lo deja ahí tirado. Entonces, por eso dijo Yahweh, aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo te recogeré. Esta mujer. Entonces, aquí se nos revela el momento en el que la mujer da a luz. Y hay muchas cosas que decir ahí porque la mujer se puede ver como la tierra, se puede ver como la creación. Cuando digo creación, incluye los cielos. Se puede ver como la humanidad, porque ya va a llegar a ser el hombre imagen y semejanza como Yahweh lo planeó. Y más allá, la congregación elegida. ¿Estamos? Es principalmente de la que se habla aquí, como vamos a ver. Pero, como vamos a ver en otros versos que deberían estar en el libro ahí más adelante, eh, toda la creación fue sujeta a vanidad hasta que se revele el plan de Yahweh, el propósito por el cual hizo todo. Y ya una vez que eso suceda, la misma creación va a ser liberada de esa vanidad que viene siendo la ilusión de la muerte, la destrucción, el hecho de que todo se descompone con el tiempo.
Eso es la vanidad a la cual fue sujeta la creación por el pecado del hombre, porque había un propósito, incluso por medio de ese pecado que cometimos. Entonces, leo parte por parte y voy mencionando algunos detalles importantes que pueden ver en los paréntesis cuadrados. Apareció en el cielo una gran señal. Entonces, muy importante, es una gran señal, no es cualquier señal. Las señales todas son importantes, pero esta es una gran señal. Dice una mujer. Ahora, vean que dice que apareció en el cielo. Uno puede entender esto como Yahuanán. O sea, me imagino que la mayoría lo entiende así. ¿Verdad? Imaginándose ver una mujer en el cielo así volando. Ajá. Pero cuando lo vemos de una manera natural o normal, en el cielo hay constelaciones. Están las estrellas y las estrellas forman constelaciones y las constelaciones representan figuras. Y entre todas las constelaciones hay una mujer que es llamada Virgo. ¿Ok? Recuerden que la congregación elegida es llamada la Virgen de Israel. Entonces, Virgo en el cielo representa a Israel cuando está apartado y obviamente el hecho de que Yahushua nacería por medio de una virgen. ¿Ok? Entonces, la Virgen en los cielos representa a la madre de Mashiach y representa a la congregación elegida. Ahora, hay otras constelaciones que podrían decirse ser mujeres, pero aquí estamos hablando de las 12 constelaciones por las cuales pasa el sol durante el año, que se conecta con las 12 tribus, se conecta con las 12 horas de luz, 12 horas de noche, se conecta con los 12 meses, por supuesto, porque cada mes es el sol estando en una de esas constelaciones, aunque en el calendario gregoriano lo cambiaron. Entonces, en el calendario gregoriano, por eso es que cuando, digamos, uno ve cualquier Piscis o Acuario o lo que sea, va como de la mitad de un mes a la mitad del otro mes, pero en el calendario verdadero todo el mes está en una constelación. Entonces, al hablar de una mujer en el cielo, la principal es Virgo. Después dice vestida del sol, eso confirma lo que acabo de decir. El sol pasa por 12 constelaciones. Hay 88 constelaciones en el cielo y el sol solo pasa por 12 de ellas. ¿Estamos? O sea que entre las 12 constelaciones que se visten del sol, ¿sí me explico? Porque eso quiere decir que el sol estaba iluminando su ropa, por decirlo así, o su cuerpo. Entonces el sol tiene que pasar por ahí. El sol no pasa por ninguna otra constelación más que esas 12 y de las 12 Virgo es la única mujer. Estaba vestida del sol. Esto es clave por muchísimas razones. Recuerden que en lo que respecta al orden de los signos, Aries es el primero. Y por eso cuando Yahushua vino, él vino a cerrar la era de Aries con su muerte en el primer mes, que es el de Aries, siendo el cordero conectado con el carnero de Aries. Recuerden cuando Yahweh le dijo a Abraham que sacrificara a Yitzhak, él llevó a Yitzhak y Yitzhak le preguntó, veo todo para el sacrificio, pero no veo el sacrificio. Entonces Abraham le dijo, Yahweh proveerá un cordero, profetizando que Yahushua sería el cordero que moriría por nosotros. Pero cuando él estaba por sacrificarlo, volvió a ver atrás y había un carnero prensado en un arbusto. O sea, mostrando que el Mesías, el cordero que Yahweh proveería, moriría en el mes del carnero. ¿Está claro todo eso? Entonces, Aries es el primer mes, por eso Yahushua nació en el primer día de ese mes, murió en la mitad de ese mes, vino como el cordero y otro montón de detalles que lo conectan con ese mes. El mes primero de Aries, curiosamente, es el mes de la tribu de Yahudá, el león de Yahudá que vino primero como cordero. Ahora bien, cuando la creación inició con Adán en la era de Tauro. Curiosamente, recuerden que Aleph es la primera letra del Aleph Bet, es un toro, la cabeza de un toro, y por eso entonces la creación habría iniciado, la humanidad habría iniciado con el toro, la era de Tauro. Después pasaron 2000 años, más o menos, y empezó la era de Aries. Al final de esos 2000 años, más o menos, llegó Yahushua para cerrar los 4 milenios y cerrar la era de Aries con su sacrificio. Y él dijo a sus discípulos, los haré pescadores de hombres, porque venía la era de Piscis. Con su muerte empezó la era de Piscis. ¿Estamos? Entonces, como inició la era de Piscis, ahora
si ven en la pantalla, pueden ir al calendario nuestro que está en losdelcamino.net/diagonal calendario. Y pueden ver aquí de izquierda a derecha, Aries, Tauro, ven el mouse, ¿verdad? Géminis, Cáncer, Leo y etcétera. Pero ven que de arriba hacia abajo está Piscis, Aries, Tauro. ¿Por qué está así? Porque como las eras cambian, ahora durante el mes de Aries, originalmente el signo primero, el Sol está en la constelación de Piscis. En el segundo mes está en la constelación de Tauro. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió eso? Se corrió todo una constelación. Porque ven que aquí está Aries de primero, pero aquí está de segundo. Aquí está Piscis de último, pero aquí está de primero. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque cuando Yahuhanán, Juan, vio esta visión de Apocalipsis 12, fue hace unos 2000 años más o menos. Algunos dicen 1910, más o menos. Eh, entonces, todavía estaba este orden. Aries estaba, o sea, el sol estaba en Aries en el primer mes. ¿Sí está quedando claro eso? Pero él dice que está viendo el fin de los tiempos, porque desde el principio de Apocalipsis nos dice que está viendo el fin. Y ahora en Apocalipsis 12 dice, vi el cielo y vi una mujer vestida del sol. Virgo es el mes de Elul. Ven aquí, Virgo. Es como una M con una línea hacia el lado. Virgo. Pero si vemos de izquierda a derecha, de arriba para abajo, la constelación en la que está el sol cada mes, Virgo, el sol queda en el séptimo mes. Aquí casi no se ve ahora que lo veo. Ahora que lo veo, no lo veo. Ven el mismo símbolo. Entonces, hace 2000 años el sol estaba en Virgo durante el sexto mes, pero hoy en día, 2000 años después, fin de los tiempos, el sol está en Virgo durante el séptimo mes. ¿Sí me están siguiendo? Y si no, por favor dígame, porque esto es clave lo que voy a decir. Ok. Entonces, hoy en día, Virgo se ve el sol iluminándola durante el séptimo mes. Y vean qué curioso es cuando se da Sukkot, que es cuando se da la huida. ¿Ok? Entonces eso es clave. ¿Por qué? Porque al decirnos Apocalipsis, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, nos está revelando que estaba sucediendo todo esto en el séptimo mes. ¿Sí está claro? Y que estamos en el tiempo perfecto para el fin de los tiempos. Porque es cuando Virgo está en el séptimo mes en el cielo con el sol iluminándola. Ahora, algunos podrían decir, no, no, es que ahí él estaba viendo el sexto mes. Por eso vio a Elul. Por eso vio a Virgo en Elul. ¿Verdad? Pero hay otro montón de cosas que no calzan con eso. Porque todo nos revela que los 7 años finales se dividen en 3,5 y 3,5 y la mitad es en un séptimo mes. Mucha gente podría decir, no, ahí él estaba viendo el cielo en el sexto mes, pero a través de toda la escritura son demasiadas las señales que muestran que la cosecha, que es lo que nos revela este capítulo, la cosecha va a suceder durante el séptimo mes y todo indica en Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, recuerden que es la fiesta que se da al final de Sukkot. Está aquí del 22 del séptimo mes. 22 del séptimo mes. O sea, Sukkot, el último día de prueba para la humanidad y en sí para los elegidos, más bien porque la humanidad sigue, ya no serían pruebas, serían castigo, pero para los elegidos, el último día de prueba va a ser el 21 del séptimo mes, ¿verdad? Y vean qué curioso que 21 entre 7 es la única forma sin decimales o la forma sin decimales en la que se le llega más cerca a pi. Y de hecho, bueno, si hacemos, obviamente, porque pi es ver 3,14, en realidad lo quería hacer 22, que sería Shemini Atzeret. 22 Shemini entre 7, 3,14.
Entonces, vean cómo llegaremos a Pi o al Shaddai 314, al infinito, durante Shemini Atzeret, 22 del 7. Porque pi es 1,14159, etcétera, etcétera. Entonces vean que la diferencia empieza a partir del tercer decimal. Entonces 22 entre 7 es la forma más simple de llegarle lo más cerca a pi que se puede. Ahora, qué curioso también porque mi abuelo podría ser en una hora específica del 22 para que sea pi. ¿Sí me explico? Nadie sabe la hora ni el día. Es la hora pi. También en Apocalipsis 11, recuerden que mueren los dos testigos, resucitan y suena la séptima trompeta. Entonces los dos testigos empiezan en Matzot, por ende terminan en Yom Teruah y Yom Kippur. Fiestas que son el inicio y a los 10 días del séptimo mes. Entonces los dos testigos terminan en el séptimo mes. Y en el Apocalipsis 11, que es el capítulo anterior, murieron, resucitaron, ascendieron y sonó la séptima trompeta. O sea que la séptima trompeta suena en el séptimo mes. Después de que suena la séptima trompeta, se deja ver el arca en el templo de Yahweh. Y en eso empieza este capítulo. Entonces, cuando se suena la séptima trompeta, el sol está en Virgo. Y hoy en día eso es el séptimo mes del calendario hebreo, que en el calendario gregoriano, como pueden ver aquí, es finales de septiembre y principios de octubre, aunque en este caso, ¿verdad? Llega hasta el 23 de octubre, entonces casi todo octubre. Recuerden que originalmente septiembre era el séptimo mes, octubre el octavo. En inglés tiene todo, perdón, en español tiene todo el sentido de la vida, en inglés les cuesta un poco más porque son diferentes los números, pero, ¿verdad? En español lo notamos. Septiembre 7, octubre 8, noviembre 9, diciembre 10. Es sorprendente la estupidez. Recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto, venían con un calendario errado, igual que hoy en día el pueblo tiene un calendario errado. Salud. En el cual el primer mes era el séptimo y el séptimo el primero. Porque verás, si vemos a Itanim como el primero y empezamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces Aviv sería el séptimo. Entonces cuando se pone el séptimo de primero, el primero se vuelve el séptimo. Recuerden que el año tiene dos mitades. Entonces lo que hicieron fue, y eso es lo que hacen los judíos hoy en día. Para los judíos, Yom Teruah que ven aquí, ellos lo llaman Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, o sea, inicio del año. Pero cuando salimos de Egipto, Yahweh dijo en Éxodo 12:2, que lo ven aquí, este será el primer mes del año. Entonces en Egipto teníamos el séptimo como el primero. Entonces cuando salimos en Egipto era el séptimo mes, pero Yahweh nos dijo, ahora es el primero. ¿Está quedando claro eso? ¿Cuándo fue que se empezó Pesaj y Matzot? En el Éxodo. Porque se salió de Egipto un 15 del primer mes, que lo celebramos hace poco, hace un mes y algo. Pero si en Egipto era el séptimo mes, ¿qué día era en Egipto? Era el 15 del séptimo mes. ¿Sí está claro eso? Cuando Yahweh nos dice, vuélquelo todo, ahora es el primero, entonces quedó Matzot para el 15 del primer mes. Y nos dijo que celebráramos Sukkot el 15 del séptimo mes. ¿Por qué? Porque el segundo éxodo va a suceder igual, un 15 del séptimo. Como un 15 del séptimo estábamos en Egipto pensando que era el séptimo. ¿Sí quedó claro ese punto? Por eso Sukkot quedó para ese día. Y es sorprendente porque Yahweh dice, celebraréis la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque cuando saliste de Egipto habitasteis en Sukkot, entiendas. Para que entiendas. ¿Y por qué no lo dejó en el primer mes? Si fue en el primer mes que salimos. Nos dice, no, en el séptimo mes. Espérese a llegar al séptimo mes y celebra Sukkot. Para acordarse de la salida de Egipto y habitando en tiendas en el desierto. Y de verdad, eso es para que entiendas que el segundo éxodo sería en el 15 del séptimo mes. Entonces, volviendo acá, apareció en el cielo una gran señal, importantísimo. Una mujer que es Virgo, la constelación, vestida del sol, o sea, durante el séptimo mes,
con la luna debajo de sus pies. Ahí ya se nos empieza a volver más específica la señal, porque cualquier mes séptimo de los últimos siglos, el sol está iluminando a Virgo, cualquier séptimo mes. Pero la luna no siempre está debajo de los pies de Virgo. Sí sucede, obviamente, constantemente, pero no siempre, no tan común como que todos los séptimos meses va a estar el sol ahí. Ahora, como dije, los últimos siglos, porque hace unos siglos estaba entre Aries y Piscis. Ahora está en Piscis. El primer mes me estoy hablando, ¿verdad? Que tengo en la mente todo el calendario. Entonces, al llegar al séptimo mes, antes estaba en Libra, ahora está en Virgo. Entonces aquí vemos que es el séptimo mes, con la luna debajo de sus pies. Ahora vamos a ver unas cuantas cosas. De hecho, vean qué curioso lo que es la idolatría católica. El ídolo más común de María es, vamos a ver si, por ejemplo, bueno, una forma, en realidad me refiero a este que está aquí, o este que está aquí, solo que necesito la versión completa. Entonces déjenme buscar. Pero vieron que es la más común porque me salió de primera y esta también funciona. Pero, por ejemplo, aquí, que curiosamente, ¿verdad? Vivo en Guadalupe. La iglesia de Guadalupe tiene una imagen bastante grande que me gustaría encontrarla aquí. Se- Sí, sí, ok, vean esta. Está iluminada por el sol y tiene la luna debajo de los pies. ¿Ven la luna ahí? Que en realidad parecen los cachos del maligno. Iluminada por el sol. Entonces, y la ropa tiene estrellas, azul, como si fuera el firmamento, etcétera. Un montón de cosas ahí. Entonces, ellos trataron de volver un ídolo la imagen de Apocalipsis 12. Porque erróneamente en el cristianismo, empezando por el catolicismo, malinterpretan que Apocalipsis 12 está hablando de Miriam cuando dio a luz a Yahushua. Pero ¿por qué Juan va a estar hablando del nacimiento de Yahushua para el fin de los tiempos? Puede estar relacionado con la venida del último, sí, pero como no saben del último, solo lo conectan con Yahushua. Y no tiene sentido si ya aparece en los evangelios. A Juan se le dijo, escribe lo que fue, eso fue el evangelio de Juan. Lo que es, eso fueron las cartas. Y lo que ha de venir, eso fue el Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 12 es algo futuro. En nuestro caso, unas cosas ya se cumplieron, ya vamos a ver, pero es algo futuro para el tiempo de Juan. No era algo del pasado de Juan, que habría sido el nacimiento del Mesías. ¿Está claro? Recuerden que lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Yahushua literalmente nació de una virgen. El último, como vamos a ver, nace de la virgen espiritual, que es la congregación. Por eso tan similar la historia. ¿Está claro? Pero en los evangelios está lo que Yahushua pasó al nacer, o Miriam, teniéndolo siendo virgen, y en Apocalipsis la venida del último, por medio de la congregación, que es la Virgen de Israel. Estamos, pero repito, en el catolicismo hacen esta imagen que es la más común de supuesta María. Bueno, le llaman María. Recuerden que la verdadera madre de Mashiach se llama Miriam de por sí. Entonces, María la hacen tratando de copiar la imagen de Apocalipsis 12, lo que se nos revela en Apocalipsis 12, sin entender la gran señal. ¿Ok? Entonces, con la luna debajo de sus pies. Voy a ir de una vez abriendo aquí algo porque en el 2017 se dio algo en el cielo que se ha dicho solo pasa una vez en 7000 años. Y como sabemos, la historia humana dura 7000 años y apenas vamos llegando a los 6000. O sea, ni siquiera hemos cumplido los 7000 y se dio esta señal que estoy por mostrar. Quiere decir que nunca se ha dado. Y puede ser exactamente la señal que vio Juan. Ven, la luna está en los pies. Ese sí voy a poner la constelación para que noten algo también poderoso que estoy por mostrar. Aquí. Ahí está. Entonces, la constelación de Virgo, voy a dejarla así.
Son estas líneas que ven aquí. Voy a quitar la figura de la mujer para que vean la forma de Virgo. ¿La ven ahí? Pega mucho la luz y sí, cuesta que se vea un poco. Vean el cuadro que voy a hacer con el mouse. ¿Ven ese cuadro? Ah, pero no, solo una porque ay, no me acuerdo. El hermanito, no. Pregúntale a Nun, a ver si se acuerda, a ver cuál es. Sí, déjelo, sí, a ver. Em, entonces, vean, aquí se forma un cuadro, que esto vendría siendo el torso de Virgo. Esta es una pierna, esta es la otra pierna, tiene doblada un brazo, el otro brazo. No, en realidad los brazos los ponen para abajo porque está sosteniendo unas espigas, que son una de las estrellas que están ahí abajo, lo cual hace alusión a la cosecha, ¿verdad? La cosecha porque tiene las espigas en la mano durante el séptimo mes, que vendría siendo finales de septiembre. Vean, la luna está en los pies, el sol la está iluminando. ¿Por qué? Porque era básicamente iniciando el mes séptimo. Ahora, eh, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, Virgo, vestida del sol, ya lo vimos, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vemos que Virgo no tiene corona aquí de esa manera, pero curiosamente, si hacemos clic por aquí, está Leo, y Leo se conecta con el reino, el rey, ¿verdad? Y vean que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y se le añadieron 10, 11, 12. Mercurio, Marte y Venus hicieron alineación con Leo encima de Virgo este día. Entonces, este día habían 12 estrellas, porque recuerden que los planetas son estrellas también. En el griego aparecen como planetes, astar planetes, o sea, estrellas errantes. Lo de planeta es que, a diferencia de estas otras estrellas que pueden ver aquí en Virgo, esas estrellas siempre están fijas en el firmamento, pero Mercurio, Marte, Venus son errantes, igual que Júpiter aquí. Tienen un movimiento como el de la Luna y el Sol, como si fueran por los mismos carriles en el cielo. ¿Está claro? Entonces, los planetas tienen el mismo movimiento del Sol y la Luna en el cielo, en el firmamento. Las demás estrellas están fijas, pero los planetas son también estrellas. Entonces representan los ángeles caídos que andan errantes, que dejaron a Yahweh. ¿Está claro? En el sentido negativo de las estrellas o de los planetas. Porque aquí, como veremos, Júpiter tiene un aspecto positivo. Júpiter es llamado el planeta rey. Representa al último viniendo como rey de reyes. Representa al sol de justicia. Bueno, en este caso no, porque es sol aquí, pero representa el rey de reyes, viniendo como... De hecho, hay quienes consideran que Júpiter originalmente le llamaban Yahu Pater, o sea, el Yahweh Padre, pero después le quitaron el Ya, como suelen hacer, para quitar el nombre de Yahweh, y quedó Júpiter y después Júpiter. Entonces, vean qué curioso esto que estoy por mostrar. Si nos vamos al año anterior, 2016, 11, o sea, noviembre del 2016. Vean, el Sol anda por allá porque está en noviembre. Pero vean Júpiter donde acaba de entrar. Vean cómo, espero puedan ver que ahí está la línea que representaría el vientre de ella. Entonces Júpiter viéndolo como la semilla. Vean cómo en noviembre, entra al vientre, ¿ok?
Ahora, vean cómo sigo pasando los días rápido y Júpiter parece que va a salir, pero después dice, no, ¿sabe qué? Me vuelvo, la verdad. Voy a quedar aquí. Entonces representa la semilla gestando en el vientre de Virgo. Y ustedes han visto el golem, como dice la escritura, el feto, que normalmente se queda como eh, dando, bueno, se queda como una forma circular, ¿verdad? En el vientre esperando los 9 meses. Entonces vean cómo, si voy pasando los meses, esperen, esperen. Ah, bueno, ya me pasé al 2017. Pero vieron que en el 8, o sea, lo había puesto en el 11, ¿verdad? Porque era noviembre. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora viene el otro mes que sería eh, los 9 meses para nacimiento. Y es en ese momento cuando lo vemos salir del vientre. ¿Está claro? Entonces, vean cómo duró 9 meses. Porque vean que estamos en el 9 y lo empezamos desde el 11. Entonces, 9 meses para que diera, y bueno, perdón, desde el 11 al puro final, ¿verdad? ¿Sí notaron que fue al puro final del 11? 9 meses para salir del vientre de Virgo. Entonces es demasiado poderoso que tras de eso Juan no nos dice, y esto les comento que esta señal que estoy mencionando ahorita, no recuerdo, tal vez la vi en algún lado una vez, pero no recuerdo que la mencionen los que hablan de esta señal, porque de esta señal me refiero, Virgo con el Sol y todo eso del 2017, sí la hablaron muchos, ¿recuerdan? Pero el hecho de que Júpiter estuvo dentro del vientre de Virgo por 9 meses, eso sí no recuerdo haberlo escuchado, y si lo escuché tal vez fue una persona. Mi punto es, eso casi no se habló y considero que es aún más poderoso, porque eso muestra que hay un nacimiento. Virgo dando a luz a Júpiter, el planeta rey, y cuando viene el nacimiento oficial es cuando se viste del sol y tiene la luna en los pies. ¿Vieron cómo el día aquí estaba en el vientre, ahí llega a los pies? Aquí se va a todavía más de los pies y siguen estos tres aquí. Entonces en realidad se podría decir que la señal estuvo el 23 y el 24. Solo que la luna se movió de la rodilla a los pies. Por si algo, aquí es donde está la iluminación. 13, ¿lo ven? La luna, entre más cerca esté del sol, menos se ve. La luna llega a estar llena cuando está más lejos del sol. Entonces, si la acerco, verán que le baja la luminosidad. Ven que ahí está en 0.1. Y la alejo, la alejo, la alejo, la alejo, la alejo, la alejo, hasta que llega a luna llena ahí, ahí, que es cuando está en el otro extremo. ¿Ven la luna por donde está ahí? Ve que está en el otro extremo, solo que depende cómo ponga el círculo, cómo me lo pone esto, porque según ellos es una bola. Ve aquí el sol, aquí la luna. Em, entonces, volviendo acá. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 9 estrellas de Leo más 3 planetas que se alinearon ese mismo día que estaría dando a luz a Júpiter después de 9 meses de estar en el vientre de Virgo, 2017. Y el 17 curiosamente es Tov. Y recuerden que a Yahushua lo llamaron bueno y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque él es la vida, el último es el Tov. Entonces qué curioso si en el 2017, en el 2000 Tov, Yahweh da la señal del Tov. Y es 2, ¿verdad? 2:17, ¿verdad? Como el segundo es el bueno. Y si se quisiera ver como 20:17, el 20, recuerden que es la Kaf que representa corona y trono. También se conecta. Ahora bien, dice, estaba encinta. Esto es clave, como les digo, porque Júpiter había estado 9 meses en el vientre de Virgo. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, mostrando que sería en este tiempo donde daría luz, el tiempo donde estarían estos otros planetas aquí arriba. Ay, vean qué bonito quedó ahí, pero si me acerco. ¿Lo ven?
Vamos a devolvernos al 23 y pueden ver cómo Venus y Marte y Mercurio se van acomodando. ¿Vieron ahí? Pero si seguimos los días empiezan a ir y se quita la corona, por decirlo así. Mi punto es para que se entienda cuán perfecto fue ese día que la luna ahí llegó a los pies. Están las 12 corona, como corona, el sol iluminándola y Júpiter saliendo del vientre. En la angustia del alumbramiento. Romanos 8, 22 al 24. Dice, sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Vean, esto es Pablo, el Yahudí de Yahudim, y diciendo que él mismo espera la adopción. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque en el cristianismo se ha enseñado como que solo los gentiles tienen que ser adoptados y que los judíos ya son. Mentira. Todo ser humano, aparte de Yahushua, necesitaba la adopción. Por eso vino Yahushua, para por medio de su sangre volvernos hijos, por medio de su nombre, como dice Juan 1, que por medio de nuestra fe en el nombre de Yahushua recibimos la potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Entonces, en el mundo dicen que todos son hijos de Dios, quizá, pero hijos de Yahweh solo los que confiesan el nombre de Yahushua. ¿Sí está claro? Entonces, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la adopción ya oficial, verdad? Porque una cosa es estar en el orfanato y que le digan, oye, ya lo quieren adoptar a usted, vino una familia hoy a verlo, así que arréglese, pórtese bien, ¿verdad? Y va a la familia, pasa a la familia, viene la familia y pasa a la familia. Debe ser algo espantoso. Bueno, aunque también debe ser espantoso ir a una familia, como sucede mucho, ¿verdad? Las historias que hay de eso son espantosas, entonces ni quiero pensar en ellas. Pero imagínese uno siendo ese niño esperando adopción. Y no dudo, muchos han pasado porque les digan que los van a adoptar, que en cualquier momento, que ya viene el día y ven los días pasar y nada. Pero hasta que llega alguien y ya firma, ya tiene los papeles y le dicen, ahora sí, vámonos, salga de aquí, nunca más va a volver, esperemos. Entonces, la verdadera adopción, la adopción oficial, es la transformación. Es cuando ya salimos de aquí, siendo este mundo como el orfanato. Exacto, como al salir, ¿verdad? Al dar a luz. Por eso dice la redención de nuestro cuerpo, cuando ya seamos redimidos de esta carne en la que estamos. Porque en esperanza fuimos salvos. O sea, Yahushua vino a darnos la salvación con esperanza de que la gente la buscara y la aceptara. O sea, que no era como la gente esperaba en ese momento, que todo fuera inmediato. Ya nos salvó, ok, entonces ya todo feliz y perfecto. Y eso es lo que la misma gente sigue esperando todavía, que llegan y creen en Yahushua, entonces ya todo va a ser perfecto. Una prueba, ay, usted me mintió a mí que Yahushua era la verdad, ¿verdad? Porque no saben lo que, bueno, lo que dice la escritura, lo que es llevar el madero, lo que es tener una carga y un yugo, lo que es servir, lo que es prueba, lo que es inmersión de fuego. Se les olvidó todas esas partes de la escritura. Exacto, piensan que Yahushua es la silla y no el camino. Entonces quieren sentarse a esperar. Entonces dice la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Esperanza es algo que esperamos todavía. Porque como dice la escritura, si ya llegó, entonces ¿por qué lo esperamos? No sería esperanza lo que ya tenemos. Pero la esperanza que se ve, ahí está, perdón. La esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque uno está esperando lo que no ve y uno, pero ¿cuándo va a salir? ¿Por dónde va a venir? ¿Qué será que...? Pero ya cuando lo ve, ya llegó. Ya no lo espero. Ya, qué pereza. Entonces, la esperanza que se ve no es esperanza.
ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Números 24:17. Lo veo, mas no ahora. Entonces, ¿es esperanza o no? Así es, loco, qué curioso. Y eso vendría siendo la fe, porque es la certeza de lo que no se ve. ¿Sí, ¿Sí quedó claro eso? La fe es la certeza de lo que no se ve. La esperanza es esperar que venga lo que aún no veo. Y recuerden que la esperanza y la fe son eternas. Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Como siempre menciono aquí. Vean que dice lo veo, mas no ahora. Está hablando de tiempo. Lo contemplo, mas no de cerca. Está hablando de espacio. Tiempo, espacio, que son uno, masculino y femenino. Las dos partes de esa misma creación que hizo Yahweh al inicio. Si se puede decir inicio, porque fue ahí donde creó el inicio. ¿Verdad? Entonces, lo veo, mas no ahora, en tiempo. Eso quiere decir que lo que está por decir se manifestaría en el fin de los tiempos. Lo contemplo, mas no de cerca, o sea, en espacio. Se cumpliría, pero no cerca de Israel, sino del otro lado del mundo, en este caso occidente, como dice Isaías y otras partes. Ajá. Pero sí, aún así aquí está diciendo, lo contemplo, mas no de cerca, que en ese caso sería así, como verlo ya, lo contemplo, pero está por allá. Saldrá estrella de Jacob. ¿Cómo le llama Yahweh a Israel? La Virgen. Y de la Virgen salió una estrella conocida como Júpiter. Por si algo, es imposible que una estrella salga de una constelación, porque las estrellas de las constelaciones están fijas, son las que forman la constelación. Entonces, la única estrella que puede salir de una constelación sería una estrella errante, es decir, un planeta. ¿Sí está claro eso? Entonces, se dio una imagen en los cielos, una gran señal para entender que en la tierra se manifestaría esto, del pueblo de Israel, que le habrían quitado su identidad, por eso de Jacob saldrá una estrella. Recuerden que, como dije, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Y literalmente se nos dicen los evangelios que cuando Yahushua nació, una estrella salió en el cielo. Y los del oriente, los sabios, vieron y dijeron, esa es la señal que se nos había enseñado desde el tiempo de Daniel, de que vendría Mashiach Nagid. Entonces por eso fueron a buscarlo para darle el honor, porque una estrella literalmente vieron en el cielo, porque fue la estrella la que los guió hacia el lugar. Y de ahí yo tengo pues varias opiniones con respecto a lo que eso pudo ser. Considero, o sea, una de las posibilidades que he llegado a considerar últimamente, pero es completa opinión mía y espero ya después me diga eventualmente si fue así o no, de que una estrella completamente nueva haya salido en ese momento y su función fuese anunciar el camino hacia Mashiach y por ende considero que permanece en los cielos y nada raro que hoy nos digan que es un satélite, ¿ok? Por varias cosas y la ruta de ese supuesto satélite. Sí, que esté en constante movimiento. Porque si no habría sido una estrella que se empezó a mover y se detuvo en algún momento. ¿Y cuál sería? ¿En cuál constelación? ¿Sí me explico? O empezó a moverse y después se apagó. Y abuela volvió a esconder, que en ese caso no sabríamos nada y fue algún milagro. Todo sería un milagro por sí. Y la otra posibilidad es lo que algunos dicen que fue un ovni. ¿Verdad? Que algún ángel en una... Sí, puede ser en un ofanim, para hacerlo más bíblico. ¿Verdad? Un ofanim les anunció el camino. Y un ángel es una estrella y un ofanim se ve como un ovni, o lo que llaman ovni. Entonces podría ser. Entonces saldrá estrella de Jacob. En el tiempo de Yahushua salió una estrella, anunció que Yahushua había nacido. Recuerden que los sabios del oriente, que fueron guiados por la estrella para ir a ver a Yahushua, llegaron 2 años después. Y puede ser que se les anunció hasta 2 años después de haber nacido, lo cual estaría relacionado con eso que decía ahora, que no necesariamente significa literalmente nació en este momento, a menos de que haya sido que duraron 2 años para llegar. Lo cual me parece bastante tiempo, a pesar de que en ese tiempo se duraba mucho en los viajes, pero 2 años, ¿verdad? Porque recuerden que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. O sea, esperaban que ya tuviera 2 años.
o por ahí. Ujú. Que se conecta claramente, sí, con los 2 milenios, como dando a entender que saldría una estrella 2 milenios después para que llegaran y los sabios la reconocieran. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, se levantará, como dice Daniel 12:1, se levantará Micael, el gran príncipe. El cetro representa principado, representa autoridad. Entonces se levantará cetro de Israel. ¿Qué dice Daniel 12:1? Se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. ¿Sí está claro? Daniel 12:1 básicamente profetiza esto. Y los malachim son representados por estrellas. Entonces saldrá estrella de Jacob. Micael, el malach, va a nacer por medio de Jacob como un ser humano, siendo de una de las tribus. Y como sabemos, sería de la tribu de Efraín. ¿Está claro? Y herirá las sienes de Moab, los de su padre. Recuerden que Yahushua le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, Hasatán. Ustedes son Moab, Hasatán. Porque Moab significa de su padre. Entonces Moab representa a los que dicen ser de Yahweh pero sirven a Satán. Y por eso herirá las sienes de Moab. Génesis 1:14. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en el firmamento de los cielos. En el firmamento. Eso significa, porque la letra bet significa en o con, se puede entender como pegadas o dentro. Lo que sí parece verse es que hay agua entre las estrellas y uno, porque cuando se acerca demasiado con las cámaras de hoy en día se puede ver el agua como cuando pasa agua por un río y uno ve en las piedras. Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día. Al poner el día de primero está mostrando que es el principio, ¿verdad? Porque mucha gente agarra Génesis para decir, y es que ahí dice que fue la tarde y la mañana, entonces quiere decir que empieza en la tarde. Una interpretación súper extraña cuando uno ya lo lee con cuidado, porque cuando uno venía de no saber nada y le dicen eso, pues ok, si usted me dice, yo le creo y así sigo interpretando todo. Pero después uno lo ve por uno mismo y dice, no, eso no tiene sentido, porque entonces, ¿por qué dice aquí el día primero? Para separar el día, que es el principio, de la noche, que es el fin. Por eso la venida del Hijo del Hombre viene como ladrón en la noche, el fin. Yahushua vino como la luz del mundo, el primero. Buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, mientras es de día. Dice que sirvan de señales para las estaciones. Recuerdan que señales, ya lo vimos la vez pasada, entonces no voy a entrar muy a fondo en eso, es otot. Señales, otot. Y está formada principalmente por et, alef y taf. O sea, señales para reconocer al primero y al último. Y otras cosas que se pueden ver ahí, entre esas, en señales, también se puede ver en señales a creer en Mashiach. Se puede ver que está la Aleph. Bueno, es que creo que mejor sí lo voy a mostrar. Génesis 1:14. A ver si ya lo leí en español, entonces vamos a verlo en hebreo. Otot. Ven, leotot. Leo. Otot. Señales. De hecho, aquí hace falta una letra, que es la del plural. Y ya en otro momento, en otro estudio, expliqué, creo que es en el de Génesis, más nuevo, por qué ahí falta la letra y lo que representa. Pero la forma completa de escribirlo es con una vav, porque recuerden que la vav y la tab son el plural y son señales, entonces tiene que haber una vav ahí, aunque lo está en sonido, pero no en escritura. Y tenemos Aleph Tav, Vav Tav, señales. Señales. Ok. Otot. Entonces, el primero y el último.
Aquí tenemos esto que se representa, o representa a un clavo y a un hijo de hombre, a un ser humano, porque fue creado en el sexto día, valor numérico de la letra, y es un hombre erguido. Y aquí tenemos la tab, que es otra cruz en pictográfico. Entonces, si lo vemos como solo señal, tenemos que el primero, por la letra A, que es la primera letra, el primero en una cruz. Esa es la primera señal, la oficial, la más importante. El primero en una cruz. También se puede ver la segunda señal, que sería el becerro viene como el último. O el becerro lo sella en el fin de los tiempos a los últimos. ¿Está claro? Y si le agregamos aquí, entonces el primero terminaría al ser clavado en una cruz. El primero cumple su misión al ser clavado de la cruz. O el primero en una cruz sería clavado para completar el plan. Y eso son señales. Vean cómo la palabra señal y señales podemos ver que Yahushua sería el que moriría por nosotros. Entonces, para las estaciones, que en hebreo son moedim, estaciones nosotros normalmente lo entendemos simplemente como primavera, verano, otoño, invierno, lo cual también, obviamente. Pero moedim, que es lo que dice en hebreo, hace alusión a algo más, a citas, a tiempos específicos en los que veríamos a Yahweh, nos reuniríamos con Yahweh, las fiestas de Levítico 23. Y también, por si algo, en general, citas o tiempos acordados o determinados por Yahweh, porque ahí también incluye los tiempos de las mareas. ¿Verdad? Uno va a la playa y se queda un rato y usted ve como la mañana está la marea allá y después al rato está arriba. Esos son, por decirlo así, moedim, son estaciones del agua en las que Yahweh dice, ok, va a llegar hasta aquí, después va a llegar hasta allá. Y lo digo por un verso en particular que veremos más adelante. Los días y los años. Mateo 16, 2 al 4. Pero él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, hará buen tiempo. Cuando anochece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Entonces la gente, y sucede mucho, salud, entre los más mayores, ¿verdad? Que ya sienten que ya conocen el tiempo aquí. Dice, va a llover. Pero en Guapiles que dicen, eso es sol de lluvia. Sol de lluvia. No, pero sí, a veces se da. Entonces, son cosas, ¿verdad? Que ven tanto tiempo repetirse y repetirse que ya llegan a decir, ok, entonces el cielo está rojo, va a llover. Se me olvidó la canción porque hay una canción con... Dice, cuando anochece, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. ¿Qué particular eso? Porque vean, la venida del Hijo del Hombre como ladrón en la noche. Cuando anochece. Aquí Yahushua les está reclamando, por si algo. El punto aquí de Yahushua es, ustedes reconocen el tiempo muy bien, pero el tiempo espiritual no. De eso no saben nada. Pueden ver las señales de que el cielo está rojo, pero no pueden ver que el Mesías ya estaba en la tierra. Entonces Yahushua les está reclamando, pero vean que lo que dice también se puede interpretar espiritualmente. Él vendría como ladrón en la noche. Entonces, cuando anochece, decís, hará buen tiempo, o sea, Tov. ¿Por qué? Porque está rojo, Edom. El último viene en la noche como el bueno vestido de rojo. ¿Está claro? Dice, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Qué curioso que en este caso, a pesar de que vimos que el día es primero, mencionó la noche de primero. Porque recuerden que el último viene como ladrón en la noche, pero también viene como sol de justicia. Y cuando empieza el ministerio, oficialmente, son las primeras 12 horas de luz. Porque recuerden que los 7 años se dividen en 3 y medio y 3 y medio, como el día de 24 en 12 y 12. Luz, oscuridad. Entonces vean qué curioso. Por la mañana, que se podría ver como el inicio de los 7 años, hoy habrá tempestad, la lluvia tardía. Cuando los dos testigos tienen la autoridad para detener la lluvia o para hacer que llueva. Lluvia tardía, pero tempestad porque viene con juicio.
porque el cielo está rojo, igual de rojo, el mismo que viene de rojo, y nublado, porque viene con las nubes. ¿Está claro? Y eso de viene con las nubes tiene varias interpretaciones, pero una de ellas viene con los 144,000. Recuerden que nubes en el libro de Judas representa seres humanos, pero en Judas se refiere a los seres humanos que no tienen el agua de vida y por ende son nubes sin agua que se las llevan los espíritus a donde sea, el viento que se lleva las nubes como sea. ¿Está claro todo eso? Entonces, hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Las otot. Por eso cuando sucediera, así como se dio la del 2017, pocos la reconocieron. Y que se habló bastante, de hecho se habló más de lo que yo esperaba. Cuando se dio esa señal, un montón de gente lo habló en internet y obviamente como uno busca, entonces le aparece más a uno que a otras personas. Entonces imagino que otras personas dirán, no hombre, eso nunca, ¿verdad? Pero es porque el algoritmo y toda esa cuestión. Dice, hipócritas, esa palabra, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Uy, hasta ahora pienso, ¿ustedes han visto cómo hipopótamo es caballo de agua? Filipo, hipo, es caballo, amante de los caballos. Qué curioso que Hipócritas tenga hipo también, porque qué curioso que son los que adoran al caballo, que se vuelven unos hipócritas. Verá el falso Mesías, el el susto que se van a pegar cuando se den cuenta quién es. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Entonces, ¿de qué sirve la vista física si no tiene la vista espiritual? Bueno, en este mundo de fijo le sirve y Padre, guárdanosla. Pero la vista espiritual está por encima de la vista física. Pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal. Aquí Yahushua le está hablando a ellos porque le dijeron, danos una señal, si ustedes, denos una señal. Después de todo lo que había hecho. Y Yahushua dice la generación mala y adúltera, refiriéndose a su generación en ese momento. Pero al decir la generación, cada generación que viene es peor que la anterior, porque el tiempo así funciona, todo se deteriora. Entonces igualmente la humanidad, las generaciones irían de mal en peor. Entonces cuando Yahushua vino, su generación era la peor de todos los tiempos. Pero ahora en nuestro tiempo, esta generación tristemente le gana. Entonces, esto se aplica para ese tiempo cuando Yahushua nació y esto se aplica para nuestro tiempo cuando aparecería el último. La generación mala y adúltera demanda una señal. Curioso que mencione adúltera. En el tiempo de Yahushua porque decían estar con Yahweh pero adoraban a Baal. Hoy en día dicen estar con Yahweh pero adoran al Señor, que en hebreo es Baal. Entonces están en las mismas. Demanda una señal, pero señal no les será dada. No les va a enseñar nada. Señal no les será dada, sino la señal del profeta Joná. Jonás tiene su libro en el cual cuenta la historia de cuando Yahweh lo llama para que le vaya a predicar a Nínive y les diga que va a ser destruido si no se arrepienten. Jonás le dice, otro día con más tiempito, se va para España, Tarshish, y empieza a descender y descender, alejándose de Yahweh. Lo cual cuando uno lo lee, uno dice, pero ¿por qué Jonás va a hacer esto? ¿Por qué Yahweh va a escoger a alguien que haga eso? ¿Qué profeta este más malcriado, rebelde, etcétera? ¿Verdad? Todo lo que se le venga a la mente. Pero cuando uno investiga un poco más acerca de Jonás, nos damos cuenta que al parecer, según la tradición al menos, o la historia, antes de Jonás haber sido mandado a Nínive, había sido mandado a Israel. Joven. Predicó, el pueblo se arrepintió, entonces Yahweh no los castigó, y como no los castigó porque se arrepintieron, no leyeron la letra pequeña donde dice, si no se arrepienten, les cae el castigo, lo cual indica, si se arrepienten, no les cae. Entonces, cuando se arrepienten, no les cae el castigo. ¿Qué terminaron diciendo? A como son las personas de negativas, es un falso profeta. No se cumplió lo que dijo.
Entonces lo empezaron a llamar falso profeta en Israel. Cuando Yahweh lo llama para que le vaya a decir a Nínive, Jonás dice, no, Jonás, si fui a donde los de Israel y me llaman falso profeta, ahora voy a ir a Nínive y también me van a llamar falso profeta a los gentiles. El profeta dice, si ya me enviaste a Israel y me llaman falso profeta porque sos muy misericordioso para mi gusto, ahora me mandas a Nínive, me van a llamar falso profeta porque sé que eres muy misericordioso, me va a volver a pasar lo mismo y me van a llamar falso profeta entre los Israelim y entre los Goyim, entre los gentiles. Entonces dijo, no, mejor no, y se fue. Ok, entonces uno ya entiende un poquitito más. Recuerden que se dice que Jonás había muerto de niño, que es a quien Eliyahu resucita. Pero en el libro de Jonás vemos que se lo traga el gran pez y va hasta el Seol, o sea que murió. Y abuelo resucita cuando está en la costa de Nínive. No puede ser, ya me lo imagino, Jonás ahí despertando. Ahora se despierta en la costa y dice, ay, sí, ya no, ¿qué voy a hacer? Se va a predicar por todo Nínive. Entonces, había muerto de niño y había muerto de adulto. Había muerto de hijo y lo más seguro cuando era adulto ya era padre, porque para los Yahudim ser padre es importantísimo, entonces desde lo más temprano que se pudiese se empezaba. Por ende es posible que fuese padre. Mi punto es joven, mayor, como hijo y padre, primero y último. La historia de Jonás cuando muere de niño está en la escritura, pero no se dice que es Jonás. Y la historia de que fue a predicar a Israel no está en la escritura, pero está en la tradición. O sea, eso está como escondido, igual que Yahushua lo escondieron. Yahushua vino a Israel porque dijo que fue enviado a las tribus de Israel, vino por las tribus perdidas de Israel. Lo rechazaron y lo mataron cuando vino como hijo. Entonces Yahweh, mi poderoso, Eli, Yahu, mi poderoso Yahweh, lo resucitó. Ahora el último viene, pero es enviado a las naciones, a los gentiles, como a Nínive, que representa la gran ramera. Y lo van a llamar otra vez falso profeta, pero entre las naciones, como llamaron a Yahushua falso profeta en Israel. Entonces, la historia de Jonás es una historia que representa la venida del primero y el último. Por eso Jonás, que significa paloma. La paloma fue la forma que tomó la Ruach HaKodesh para descender en Mashiach, mostrando que él sería la primera manifestación de lo que Jonás representó. Y por eso dijo, si no, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que estaría 3 días y 3 noches en el pez, en este caso Yahushua en el Seol. Está claro, curiosamente, Samael salió del agua, conectado con Dagón, el pez, el dios pez. Samael salió del agua y de Samael salió la muerte, que es como el mar, el Seol. Entonces lo traga el gran pez, representa la muerte. 3 días y 3 noches. Yahushua estaba diciendo a ustedes, los que quieren una señal y no han visto todos los milagros, no los van a poder ver porque están ciegos. La única señal que se les va a dar y que van a poder ver, pero ya va a ser muy tarde, va a ser la resurrección. Como cuando Jonás resucitó. ¿Está claro? Pero repito, esto se tiene que volver a cumplir. Por eso es que en las escrituras vemos una y otra vez que Yahweh mandaba a sacrificar o a traer de ofrenda tórtola o paloma. O palomino. Tórtola y paloma son las dos aves que Yahweh pide. Son familia. Son muy similares. La paloma bajó para representar a Yahushua. El último es la tórtola. Por eso en la escritura aparece como Thor. Tórtola es Thor. No el de los nórdicos, ¿verdad? Aunque curiosamente se le conecta con el martillo, pero es otra historia. O sea, ustedes saben que los paganos copiaron todo. El enemigo copió todo lo de Yahweh. Por eso sí hay mucha relación ahí. Pero entonces, Thor en hebreo es tórtola. En el caso de los nórdicos, en realidad se conecta con el toro, por la letra Tav. Pero Thor de tórtola, en hebreo, en el libro de Cantares aparece la voz de la tórtola, Kol Hator. Hay un libro muy bueno judío que se llama Kol Hator y lo pueden bajar gratis en internet.
Hay varias citas del libro que yo pongo en el libro mío. Kol Hator, la voz de la tórtola. Recuerden que Yahushua es la palabra, la paloma. El último es la voz, la tórtola. Recuerdan que cuando Noah terminó el diluvio, bueno, que Yahweh terminó el diluvio de Noah, Noah primero mandó un cuervo que representa a Samael, la muerte, el espíritu que se movía sobre las aguas. Después mandó una paloma, Yahushua, y después mandó otra que representaría la tórtola, que vino con una hoja de olivo, representando la rama de David, el último, ungido. ¿Está claro? Entonces, la vida de Jonás representa el primero y el último, paloma y tórtola, muerto de niño, muerto de adulto, hijo y padre, llamado falso profeta entre los israelíes, llamado falso profeta entre los gentiles. Es curioso que Jonás se va a España, Tarshish, y se monta en un barco, porque nosotros como pueblo, antepasados, y algunos de nosotros también, ahí en carne, ¿verdad? Fuimos llevados a España, y de España nos trajeron a América en barcos. ¿Está claro? Entonces eso indica que el último que cumpliría la de Jonás, la señal de Jonás, sería descendiente de sefarditas. ¿Quedó claro ese punto? De acuerdo a la historia de Jonás, se nos revela eso. Jonás 1, 3 al 6. Pero Yoná, que significa la paloma, se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Que una de las opiniones principales es que se refiere a España. Vean que huyó. Ese es el primer suceso o lo primero que hace Yoná. Huye de Yahweh. Viene siendo entonces, ¿se acuerdan que he mencionado los 4 mundos de creación, los 4 niveles de interpretación se pueden ver para bien o para mal? Así como uno construye con 4 niveles, también puede destruir en 4 niveles. Y aquí vemos 4 niveles negativos, cuando Yoná se aleja de Yahweh, que sería como el último viniendo como hijo pródigo. Se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis y descendió a Jope. A la esperanza. La esperanza no es lo que... Y descendió a Jope, que en realidad se llama Yafó, que significa el hermoso. Entonces vean que primero huye, después desciende. Donde encontró una nave, por si algo aquí puse esto, porque Jope, ¿verdad? Significa hermoso. Y en la escritura, en Salmo 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El favor se ha derramado en tus labios. Por tanto, Yahweh Elohim te ha bendecido para siempre. Entonces, vean cómo en la revelación de Yoná, como Mashiach, descendió a Jope. Que también se puede ver que así como la paloma descendió a Yahushua después de la inmersión, Yoná descendió a Jope después de que Yahweh le dijo que fuera a predicar. ¿Sí me explico? La paloma descendió sobre el hermoso. Y de Mesías dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan lo que con uno se cumple literal con otro espiritual? Y vemos que Yahushua físicamente no se veía hermoso, dice Isaías 53. Obviamente espiritualmente es el más hermoso de todos los hombres. Es el hombre, dijo Pilato y la escritura. Entonces, lo que con uno se cumple literal, lo otro espiritual, y con lo otro, el último, ¿verdad? Se menciona a David y Yosef ahí, algunas cualidades positivas en lo que respecta a aspecto. Y digo por el hecho de lo que mencionaba de Jonás como paloma y tórtola. Y esto por ende también se puede ver como, recuerdan que el primero es el buscado y el último es el deseado. Uno desea normalmente aquello que es hermoso. Hay algunas que le gustan los feos, pero eso ya es otra cosa. Billetera. Entonces, mentira, mentira. Entonces, bueno, es cierto, pero no las mujeres de verdad. Entonces, la paloma descendió al hermoso. Eso sería, la Ruach descendió sobre Yahushua. O Yahushua entra en el último. Dice, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje. Qué bueno, ¿verdad? Y se embarcó. Es una embarcada, eso, como sabemos, se lo traga un pez. Y se embarcó para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Yahweh. Pero Yahweh hizo soplar un gran viento en el mar, una gran ruaj en las naciones, donde se encuentra ahora Ioná como el último, entre las naciones. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, como sucedió con Paulus, y Paulus representa al último. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su poderoso. Imagínese usted el desorden. En ese barco todo el mundo con un poderoso diferente, orando para ver cuál los salva. Y nadie los salvaba porque ninguno de esos poderosos era verdadero, solo el de Jonás. Pero Jonás sabía que era el de él y por eso más bien estaba calladito. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su poderoso. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Ioná había bajado. Ven, huyó, descendió, bajó. Tercer nivel. Entonces, huyó de Israel al barco. Bueno, huyó de Israel a Tarsis. De ahí descendió a Jope, donde se montó en el barco. En el barco descendió a la parte baja del barco. Ioná había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué conveniente. Dormilón. Él sabía que lo que estaba pasando era por el poderoso de él y era por culpa de él. Entonces dice, mejor aquí me duermo antes de meterme en un problema. ¿Recuerdan cuando Yahushua se monta en el barco con los discípulos? Y iba durmiendo cuando se dio una tempestad. Y los discípulos le dijeron, pero levántate que nos vamos a morir. Y Yahushua se levanta, detiene la tempestad y les dice, hombres de poca fe. Entonces, igual que Yahushua dormía en el barco, Ioná dormía. Igual que hubo tempestad, aquí hubo tempestad. Ioná había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Lo cual representa, repito, lo que respecta al último, ya está en el tercer nivel de alejamiento de Yahweh como hijo pródigo y está dormido, espiritualmente hablando. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Sueño? Pues esa es la respuesta, pues obvio, pero bueno. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu poderoso. Vean qué curioso eso, todo el mundo orando. Y él con las manos así, pero durmiendo. Todo el mundo así. ¿Verdad? Jonás está dormido. Representa al hijo pródigo en el error, dormido espiritualmente. Todo el mundo orando y él dice, no, mejor ni oro. Levántate y clama a tu poderoso. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. ¿Verdad? Entonces, por medio de esto, Yahweh iba a mostrar que Él es el verdadero poderoso y que todos los que ellos tenían eran de mentira. Cuando Yahweh lo llama nuevamente para esta vez enviarlo a Nínive, porque ya en los párrafos anteriores expliqué lo que ya expliqué aquí, de que primero había ido a las tribus perdidas, las 10 tribus del reino del norte. Por lo tanto, el hecho de que Yoná fuese de las 10 tribus del reino del norte y es enviado a predicar al reino del sur, son del mismo pueblo de Israel, pero había contienda, no se querían los unos a los otros, los del norte a los del sur a los del norte. Entonces Yahweh lo llama del sur y lo manda al norte y no lo quieren, lo llaman falso profeta. Ahora lo mandan a Nínive. Entonces dice, cuando Yahweh lo llama nuevamente para esta vez enviarlo a Nínive, Ioná huye, huye, pues conoce muy bien que Yahweh es un poderoso misericordioso y teme que repita la historia. Es decir, que el Altísimo se arrepienta del castigo que dijo que enviaría sobre Nínive y llegar a ser llamado falso profeta, tanto por el pueblo de Israel como por los gentiles, que fue exactamente lo que terminó sucediendo después de este evento. Además, Ioná buscaba proteger a Israel al huir, pues consideraba que si predicaba Nínive y estos se arrepentían, su pueblo se vería mal en comparación e indirectamente traería castigo sobre Israel. Con más razón, si se toma en cuenta el simple hecho de que en ese momento de la historia existía mucha tensión entre Asiria, que es Nínive, y Israel, por lo que poco después Asiria llegaría a conquistar a Israel en el año 722 antes de Mashiach, hecho que indica que Ioná tenía razón y lo que se imaginaba sucedió. Sin embargo, claramente no era excusa para huir del llamado de su creador. Entonces, la deducción de Jonás fue correcta, pero no por eso tenía que abandonar el llamado. Si me explico, es como Yahweh lo llama a uno y le dice, sí, pero necesito que muera al final. Es como
no va a ser bonito el final, pero va a ser para algo muy, muy bonito después. Entonces, dice, es particular que Yoná viene siendo el profeta más exitoso de la escritura. Jonás fue el profeta más exitoso, puesto que en ambas misiones consiguió que el pueblo al que le habló se arrepintiera, pero irónicamente llegó a ser llamado falso profeta por ambos, israelí y gentiles, que es una conexión y razón por la que representa la manifestación de Mashiach, quien cumpliría la misión dada por Yahweh, pero a pesar de esto sería rechazado por el mundo. Entonces es sorprendente que es el más exitoso de todos los profetas, porque fue el único que le hicieron caso. Pero como le hicieron caso, Yahweh no los castigó. Y como no los castigó, lo llamaron falso profeta. Entonces el más exitoso es el que vieron como más falso. Por eso Yahushua, que es el verdadero Mesías, lo vieron como enviado por Satán. En los versos de arriba, como se explica a través de los corchetes, el texto se puede interpretar como la venida de Yahushua al mundo durante la primera manifestación. Yoná significa paloma, como el espíritu de Mashiach. La paloma salió de la presencia de Yahweh y descendió al más hermoso, como atestiguó Yahuhanán el inmersor cuando la Ruach descendió sobre Mashiach. Yoná se embarcó con hombres de las 70 naciones. Al ir a Tarsis, un gran viento sopló y hubo una gran tempestad. Los marineros tuvieron miedo. Mientras Yoná dormía, los marineros le piden que ore para que no perezcan. Al tirarlo al mar, se calmó la tempestad. O sea, al tirarlo a las naciones. Eso es importante entenderlo. Estos eventos se asemejan a una historia del nuevo pacto que ayuda a mostrar la conexión de Yoná con el Mesías. Mateo 8, 23 al 27. Entró él, Yahushua, en la barca y sus discípulos, los escogidos. O sea, los discípulos representan a los escogidos. Los 144,000. Y sus discípulos lo siguieron. Como en Apocalipsis 14, 4, que dice que los elegidos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por eso sus discípulos lo siguieron, indica que los discípulos representan a los escogidos. Y se levantó en el mar, o sea, entre las naciones, una tempestad, igual que a Jonás, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, como Jonás. Qué interesante y, o sea, no dudo que durmiese, porque no, la escritura no nos va a mentir, pero qué curioso si se fue a meter, si se puso ahí a dormir como a la fuerza porque sabía que tenía que cumplir lo de Jonás. Me tengo que dormir. Ya está empezando la tempestad. Y lo pienso porque a mí sí me cuesta dormirme. Entonces me imagino en esa situación como, ay, Padre Celestial, haz que me duerma. Para cumplirlo. ¿Verdad? Debería estar muy presionado el hombre. Y porque sí, también pensar en Jonás durmiendo en ese... O sea, es como, qué bárbaro. Qué descaro el de Jonás. Qué... sí era carebarro, como diríamos aquí en Costa Rica. Entonces, dice que los cubría, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos, que representa la congregación escogida, y lo despertaron diciendo, o sea, orando. ¿Cómo vamos a despertar a Yahweh en este tiempo? Orando, porque recuerden que orar es hablar. Y es como decirle a Yahweh, despiértate, soberano, sálvanos que perecemos. Que parecemos locos aquí con esta... Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Qué poderoso, porque una de dos, Yahushua les está diciendo, o en vez de despertarme, le hubieran hablado a la tempestad con fe. En vez de despertarme, le hubieran orado a Yahweh con fe. O en vez de despertarme, se hubieran esperado porque no se van a morir. ¿Usted cree que se va a volcar esto yo aquí durmiendo? O sea, Yahushua tenía que llegar a morir en el madero, no en el barco. Cualquiera que anduviera con Yahushua andaba más seguro que cualquier ser humano de todo el mundo. ¿Sí me explico? Entonces, andando ahí con el Mesías, de fijo era como, no, si aquí está él, aquí no puede pasar nada. ¿Verdad? Sí, mejor para ver si llegamos al otro lado. Y las olas cubrían. Lo cual también aquí hay algo muy importante que siempre me gusta mencionar desde que Yahweh me lo reveló. Que yo creo que muchos o nadie toma en cuenta. Si Yahushua hizo la creación, ¿qué le pasa a la creación irrespetuosa? Levantándose en contra del Mesías que está en la barca. ¿Sí me explico? Eso muestra que hay un poderoso de este mundo, un poderoso en medio, y quería utilizar la naturaleza en contra de Mashiach. O sea, el mundo mismo estaba rechazando a Mashiach, porque no quería que llegara a predicar al otro lado, porque era donde iba a sacarle legión al Gadareno.
¿Sí me explico? Entonces es los espíritus del mundo tratando de evitar la segunda manifestación. Porque para él ir a sacar a Legión, tuvo que cruzar el mar, representando el otro continente, el fin de los tiempos. Y era el Gadareno, Gad, representando a los que adoran a Gad, que por eso se les volvió a meter Legión, religión. ¿Sí me explico? Entonces, en la religión falsa dejaron entrar la falsedad. Por eso Legión se salió del Gadareno y se metió en 2000 cerdos, porque por 2000 años la doctrina se volvería una cerdada. ¿Está claro? Ah, exacto, la importancia de pasar por esas cosas, porque la fe de ellos no fue la misma después de ese momento. Pero para eso tuvo que decirles, hombres de poca fe. El regaño era necesario también. ¿Sí me explico? Y también para determinar que todavía tenían poca fe y tenía que crecer. ¿Por qué teméis? Vean qué buena pregunta. Hombres de poca fe. O sea, si uno tiene miedo es porque tiene poca fe. Por eso yo tomo mucho café. Café es como la fe en hebreo. Entonces, hombres de poca fe porque tenían que crecer. Pero mi punto, repito, en general, para nuestra vida, cuando tengamos miedo, acordémonos de Yahushua diciéndonos, hey, ¿por qué tan poca fe? Ahí es donde debemos llenarnos de fe para que salga el miedo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, reprendió, los regañó a los espíritus. Recuerden que en hebreo espíritus y vientos es la misma palabra. Reprendió a los vientos y al mar. El mar, yo no sé si ustedes han podido notarlo alguna vez estando muy cerca del Padre en espíritu en el mar, pero bendito Yahweh me ha permitido notarlo a mí varias veces, que el mar es como, yo lo veo como una mascota, no mía, sino de Yahweh. Es como, está vivo. Y, o sea, yo he visto el mar cambiar, no me refiero solo de marea, sino de entrar y que las olas cambien inmediatamente, o se calmen o se pongan más fuertes. Cosas así. Por ejemplo, cuando estuvimos en Perú, en cierta manera, algunos hermanos lo mencionaron. Y bueno, lo he visto en varias ocasiones, estando con familia cercana, o sea, mi hermana, o estando incluso con hermanos de la congregación. Em, entonces, mi punto es, el mar nos escucha si le hablamos y le podemos dar órdenes en fe. ¿Sí me explico? Como, no me ahogue. Por ejemplo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, que vendría siendo el último, despertándose, dándose cuenta quién es y reprendiendo los espíritus que han dado doctrinas falsas y a las naciones que han aceptado esas doctrinas falsas. Y sobrevino una gran calma cuando ya empieza el Shabbat. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este? Preguntándose eso después de que habían dicho, tú eres el Mesías. ¿Pero qué indica eso? Que no tenían la menor idea de lo que es ser el Mesías. Entonces dicen, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. No entendían que el Mesías es la palabra misma a través de la cual Yahweh creó todo. Entonces, Yahushua se embarcó con sus talmidim a quienes envió a las 70 naciones, como Yoná con todos los de las naciones en el barco. Mientras navegaban, hubo una gran tempestad, como con Jonás. Los apóstoles tuvieron miedo, como los que estaban en el barco con Jonás. Mientras Yahushua dormía, como Jonás. Los discípulos le piden que ore para que no perezcan, como los que estaban con Jonás. Al reprender a los vientos y al mar se calmó la tempestad. En el caso de Jonás fue hasta que lo tiraron al mar.